Grabar, no grabé. Bueno, queda grabado en las redes, lo bueno, pero no es la misma calidad. ¿No se escucha? Ya se escucha. Buenas tardes, Rosalinda. Sí, bien, ok, ya, todo bien. Perdón. Entonces, yo estoy aprovechando como la pausa por si se me pasó, porque si por ejemplo, no había puesto a grabar la sesión aquí en la computadora, pero bueno, parece que hasta ahora todo va bien. Ay, empieza lo divertido de cuando uno abre los micrófonos. Listo, ya. Eh, entonces decía, algo revolucionario del doctor Hammer es que con base en las neurociencias demuestra que las llamadas enfermedades orgánicas, físicas, no son solo físicas. Se manifiesta a nivel celular, pero tiene su origen en el cerebro, ¿no? Y él dice que su origen tiene que ver en el cerebro y en la estructura o en el cómo el cerebro humano está diseñado, que tiene que ver con esta parte, con todo el tema del no verbalizar. Bueno, insisto, esta es mi interpretación de Hammer, como mi síntesis. A mí me es más fácil entenderlo así que repetir y repetir lo que se dice siempre de los 4 criterios del Bioshock, que ya los dijimos también en nuestras palabras, pero que yo vi, cuando entendí, es que tiene que ver, sobre todo los 2 últimos criterios, con el tema del neocórtex, con la función del lenguaje. Y Hammer fue lo que vio y buscó evidencias físicas, científicas, las famosas TACs, las tomografías axiales computarizadas, donde demuestra la existencia de esos puntitos, esos centros electromagnéticos. El cerebro es una red, pero sí tiene ciertos centros que coordinan ciertos puntos, o sea, ciertas redes ya puntuales, ¿no? Ciertas partes, por ejemplo, como el lóbulo, como el bulbo olfativo controla el olfato, ¿no? O sea, ya está ahí esa red, qué tan fuerte, qué tan lubricada la tengas, depende de otros factores, pero ahí está. Entonces, cuando hay un conflicto acá, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el efecto de alguna manera en esa parte del cerebro. Y Hammer se va ahí, ¿no? Hammer se va a esa correlación y esa es la primera ley, que las llamadas enfermedades, que ya ahí dejan de serlo, como el cáncer o equivalente al cáncer, que ahí dejan de serlo, tendremos que cambiar la nomenclatura, ¿no? Se generan cuando pasa un DHS con esos 4 criterios, ¿no? Y se manifiesta tanto a nivel psíquico como a nivel cerebral y a nivel orgánico. Entonces, la persona está viviendo algo a nivel psíquico. Que yo lo digo más o menos así. Significa que esa parte de su cerebro que está afectada y su función condiciona la percepción de la persona y la respuesta de su cuerpo ante la realidad. Bien, entonces la segunda ley tiene que ver con que esto tiene 2 fases reguladas por el sistema nervioso central, el sistema vago y el sistema simpático, ¿no? El sistema simpático es el que actúa cuando hay un conflicto y el sistema vago es el que te relaja, el que te restaura. Esto sí, pero en Chile, pero el video se apaga a veces. Sí, a la gente de YouTube, no sé qué le pasa a YouTube, no sé si es mi teléfono, si es la red que ya le cayó un poco mal. Voy a subir el video bien luego, se pueden venir a nuestros canales de Facebook, tristemente, cáiganle para acá, o métanse al canal de Zoom, por ahí también subí en YouTube, en nuestro canal debe estar la publicación con el password, y vénganse para acá, y siempre que acá tienen chance de participar si quieren. Perdón lo que está pasando acá, voy a ver qué onda con este tema del YouTube y el YouTube Live. Pero de cualquier manera, como digo, la grabación la subimos allá completa, la edito y la completo, y ya va a quedar de buena calidad también en este canal, que se ve un poco mejor. Ok, entonces decía, la segunda ley tiene que ver con eso, que hay 2 fases también, que esto que tiene que ver con nuestra regulación diaria, de la fase diurna o fase nocturna, de levantarnos y hacer cosas, de llegar en la noche y dormir, y todos esos procesos también tienen que ver con la llamada enfermedad. Entonces hay fases o hay llamadas enfermedades frías, que insisto, aquí sí hay que aclarar que a veces genera un poco de confusión el seguir utilizando la misma nomenclatura, los mismos nombres del viejo paradigma con este lenguaje del nuevo paradigma. Esto genera una gran confusión neurológica. Por eso hemos buscado ir generando, no inventarnos un lenguaje, sino ir utilizando del lenguaje que hay estas partes más neutras. Entonces sí tenemos como esta observación de que decimos, es que ya no deberíamos utilizar la palabra enfermedad por toda la carga simbólica que tiene, ya no deberíamos utilizar la palabra cáncer, por ejemplo, por toda la carga simbólica que tiene, y debemos empezar a hablar de síntomas, de explicaciones fisiológicas y demás.
El lenguaje es poderosísimo. Dicen que Gengis Khan, el Khan, ¿no? De Mongolia, el que hizo un imperio incluso más grande en extensión territorial que el romano, tenía claro esto. Entonces, dicen que Temujin, así se llamaba, borró la palabra derrota. O sea, neta, no dejaba que la gente hablara de cosas que tuviera que ver con la derrota y nunca perdía. Entonces, bueno, se los dejo ahí como para la reflexión de por qué considero, tengo la certeza, estoy seguro que es importante agarrar las leyes biológicas, hacer un consenso, una especie de congreso, algo así, para que no sea un tema de egos, y reformular el lenguaje y decir, desaparezcamos este lenguaje y agarremos las leyes biológicas. Yo entiendo que Hamed era médico, pero sí estaría bien lindo cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera ley biológica, que se llama ley férrea del cáncer, demuestra que el cáncer no existe. La segunda ley biológica, que se llama el carácter bifásico de las enfermedades, demuestra que las enfermedades no existen, sino que son programas biológicos regulados desde el sistema nervioso central en distintas fases, y que son manifestaciones orgánicas de eso. La tercera ley biológica, y es en la que me quiero centrar un poquitín más, tiene que ver con, se llama el sistema ontogénico de tumores y enfermedades análogas. Y es la que correlaciona psique, cerebro y órganos, así se llama, en el contexto del desarrollo filogenético y ontogenético. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, para quienes no estamos tan familiarizados, sabemos que filogénesis es la historia de la vida. Esta historia que llamamos evolución, de cómo el ser humano es parte de esta continuidad de la vida, no algo aparte. Que somos parte de este proceso donde la vida empieza siendo una célula que se va haciendo más compleja y más compleja y más compleja, y entre tanta complejidad aparecimos y generamos nuestra propia complejidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como la filogenética, esa historia. Y en esa historia se fueron construyendo cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hay tejidos que están desde el origen de la vida, los más arcaicos, para nosotros tienen que ver con el intestino delgado, porque al principio solo éramos, pues al principio ni un intestino delgado, éramos una donita ahí, ¿no? Anaeróbica. Y luego esa dona se rompe y ya se hace una parte que absorbe, una que expulsa, que luego se va convirtiendo en la boca, en el ano, ¿no? Y en la nariz, en todas las entradas y salidas, pero sobre todo en esa, que es la más importante, la que tiene que ver con el alimento. Entonces, bueno, la tercera ley biológica es la que dice que se puede correlacionar, que cada tejido tiene, para empezar, una función fisiológica muy precisa, y que esta función tiene que ver con un proceso de satisfacción de las necesidades biológicas. Es que aquí está la clave. Conforme van surgiendo nuevas necesidades, ¿qué es una necesidad nueva? Que algo cambie en el entorno y que si yo quiero continuar con vida me tengo que adaptar, es decir, tengo que cambiar. Y cambiar significa que tengo que ser capaz de identificar este elemento nuevo, si es tóxico, alejarlo, entonces tengo que generar un tejido para alejarlo. Si es algo que puedo integrar a mí, tengo que generar un tejido para integrarlo. El punto es que tengo que generar un tejido nuevo, que integre este nuevo elemento, este nuevo cambio. Y aparte súmale esto el proceso mismo de la vida que va cambiando, que va buscando distintas pruebas, ¿no? A ver cuál funciona de esta adaptación. Entonces la vida va cambiando, va adaptando, entonces cada que aprende algo nuevo genera un tejido nuevo y este tejido nuevo se conecta con el tejido viejo, que es lo que llamamos cerebro, sistema nervioso central. Y se va haciendo más complejo, más complejo, más complejo, más complejo hasta llegar a esta red complejísima que somos, por ejemplo, nosotros. Hablamos de los humanos porque somos humanos, no es que estemos nosotros una pirámide en la cúspide, no, la evolución es así, todos evolucionamos en distintas complejidades, pero vamos, ahorita pues en el factor tiempo somos contemporáneos, no venimos del chimpancé, el chimpancé y nosotros quizá venimos del mismo homínido, del mismo, de un mismo pariente muy lejano, eso significa la evolución de repente porque se malentiende un poco, ¿no? Entonces bueno, esto es bien importante. Porque significa que hay una correlación que puede ser demostrada entre lo que la célula hace
y lo que el cerebro que gestiona esa célula percibe del entorno y que por lo tanto lo que la célula percibe también. ¿Qué señales percibe? ¿Cómo percibe el mundo? Entonces aquí ya podemos empezar a pensar cuál es la función de cada tejido, cuál es la función del aire, cuál es la función del oxígeno, ¿no? ¿Y qué está percibiendo mi cerebro cuando hay una disfunción, ¿no? Cuando hay un síntoma. Oye, ¿por qué mi tejido se está colapsando? ¿Por qué mi musculatura bronquial ya no funciona adecuadamente? ¿No? Por ejemplo. Eso es un síntoma, entonces tiene una causa. Y luego lo que me voy a preguntar en lugar de, ya me cayó el bicho, luchemos contra el bicho, ¿no? Ya hay bichos por todos lados, puta, todo el mundo germofóbico, ¿no? Está horrible. Haré un taller de este tema de qué son las vacunas y demás. Un rastreo también científico en ese sentido ya luego, hablando de este tema, ¿no? De cómo se genera un mecanismo de control y un negocio terrible a partir de esta idea errónea del germen, ¿no? Si antes te vendía agua bendita y quizá toda la vendan, ¿no? Pues ahora te venden vacunas contra gérmenes que supuestamente te enferman. Y entonces, en lugar de pensar esto, o pensar que, ay, qué mala suerte, mi cuerpo se descompone, ¿no? No, vamos a pensar, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué estoy integrando en mí? ¿Qué hace? ¿En qué situaciones me encuentro? ¿Qué percibe mi cerebro que manda estas señales para que mis tejidos respondan de esta manera? ¿No? Esa sería la reflexión. Entonces, cada tejido se afecta porque vives una situación específica, asociada a una necesidad biológica específica. Dependiendo la necesidad no satisfecha, es la parte del cerebro que entra en alerta, la que tiene el shock, la que estaría esperando, la que está esperando que suceda algo en armonía y no sucede. Y empieza a haber una disfunción y una búsqueda de compensación de todos los órganos que están alrededor, ¿no? Como cuando te golpeas una rodilla y caminas chueco y luego tienes tus músculos del pie se empiezan a hacer así y se te hace una contractura por caminar chueco, ¿no? Por ejemplo, porque se va compensando, el cuerpo le busca y luego eso genera otra cosa, pero es porque el cuerpo busca esa armonía, ¿no? Tal cual, ¿no? Esos desequilibrios, como dice acá mi amiga Araceli en Facebook. Entonces, estamos... Qué horror que se esté corte y corte el YouTube. Bueno, gracias por sostenerse ahí la gente que está ahí viéndolo con estas interrupciones. Entonces, esto sería como el contexto de la tercera ley. Para un poco más de profundidad, en el canal también hay un video que sí es síntesis de la tercera ley biológica, que ahí sí explicamos capa embrionaria por capa embrionaria con mucho detalle, ¿no? Simplemente aquí cabe sintetizar, cabe mencionar, la vida se origina en el agua, los primeros tejidos tienen que ver con la lógica de la vida dentro del agua y el cerebro más arcaico, el tronco encefálico, tiene que ver con la lógica de la vida dentro del agua, absorber, expulsar, o en el caso de la percepción del cerebro, estar más cerca de lo que como y más alejado de lo que me puede comer. Por eso los conflictos que afectan el tronco encefálico son conflictos de la llamada miedo a la muerte o conflictos de bocado, no poder atrapar el bocado, como el de aire, ¿no? Eso es un conflicto de miedo a la muerte, me van a quitar el bocado de aire. Inminente, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tipo de bocados, pero es eso, algo que absorbo y algo que expulso o alejo. Si en caso de que hay algo peligroso, aléjalo, veneno, un depredador, aléjalo, ¿no? Eso es el miedo a la muerte, pero es lo mismo, es
La vida dentro del agua es un equilibrio permanente entre estar lo más cerca que pueda de la comida y lo más lejos del peligro, cerca de la comida, lejos del peligro, ¿no? Básicamente es como la ecuación del tronco encefálico. Y así todos los tejidos que luego fue regulando el tronco encefálico que tenían una función similar es siempre absorber o expulsar, todos. Luego, cuando salimos del agua, para poder vivir fuera del agua, este organismo abierto, cuya sangre es el agua, ¿no? Ahora tiene que cerrarse para poder retener el agua y que no se evapore, que es lo principal fuera del agua. Aparece la dermis y esos tejidos que nos cierran, que cubren, como las pleuras y demás. Y esos tienen la misión de cubrir, que son regulados por el cerebelo, por eso aparece otra parte del cerebro, porque ya es otra lógica, otra forma de ver el mundo. Una vez que ya nos pudimos establecer un poco ya fuera del agua, ¿no? Estos caparazones, ¿no? Pues ya viene el movimiento, ya generamos nuestra propia agua. Cuando aparece la sangre, ya nos podemos ir. Ya nomás tomamos agua para renovar nuestra propia agua, nuestro propio mar interno. Y ahí viene el tema, ¿no? Lo oxigenamos ahora del aire. Ya no es este proceso automático de este H2O, de esta agua rica en oxígeno, porque se mueve y se mueve y se mueve. Entonces yo no soy el pez que entra el agua y me sale por las branquias, ahora yo tengo que oxigenarla por mí mismo. Y aparecen una serie de órganos cuya función es absorber el aire, llevarlo al mar interno, que es la sangre, y distribuirlo a todos los tejidos. Todos los tejidos, básicamente, del cuerpo, excepto los anaeróbicos, ¿no? Pero casi todos requieren oxígeno y requieren moléculas que tienen que ver con el oxígeno específico, con la síntesis del oxígeno para poder funcionar, para poder hacer la energía, para poderla asociar a la glucosa y convertirlo en energía, el famoso ATP, ¿no? Es una molécula que es como la gasolina de absolutamente todo en el cuerpo, ¿no? Lo que nutre propiamente la célula. Entonces, bueno, pues ahí aparece todo este proceso evolutivo, la sangre y los tejidos que nos permiten movernos. Y aparece otra parte del cerebro, la médula cerebral. Y aquí también es una división entre el cerebro antiguo, que es el que está pegado al agua, dentro del agua pegado al agua, que es el cerebelo y el tronco encefálico, y los tejidos y la lógica que se genera ya fuera del agua. Fuera del agua también aparecen órganos regulados por los órganos de acá, cuando es la misma lógica. Me explico nada más, cuando tiene que ver con la protección, aparece un órgano nuevo, por ejemplo, el pulmón, y ahora este pulmón tiene su propia pleura, ¿no? Su propia protección, su propia dermis, podríamos decirlo. Entonces, cuando ya nos movemos, aparece otra lógica, que ya no es la de cubrirse nada más, protegerse, desconectarse, sino la de aprender a moverse. Y la lógica de la médula tiene que ver con la capacidad de ver opciones y decidirla mejor. Ver opciones y decidirla mejor, que es lo que llamamos valorar. Valorar es opción A, opción B, opción C, opción D, y bueno, me voy por la A. Me gusta más esta, segundo lugar esta, tercer lugar. Eso es valorar. Se establece una escala de valores. Entonces, cuando tenemos un conflicto de no poder valorar, decimos es un conflicto de desvalorización. Me gusta más decir impotencia, porque es muy común que confundamos desvalorización con baja autoestima, con no me valoran, y no, eso no tiene que ver con eso. No me valoran entraría más en el que sigue, en el ectodermo. Es decir, una vez que ya nos hicimos especialistas en movernos, como en nuestros compadres reptiles, pues ya aprendimos, ¿no?, a socializar, generamos especies sociales. Los reptiles son asociales, no tienen nada que ver con lo social, son insensibles, ¿no? No sienten. Nosotros ya somos de esta otra rama de la vida cuya especialidad se basa en estar en contacto con otros de su especie, en comunicación permanente con otros de su especie. Y la comunicación se fue haciendo la base, la base, la base, y fue creciendo la corteza, la corteza, la corteza y todos los órganos sensitivos, lo que nos permite comunicarnos hasta llegar a nosotros. Un ser que se basa en la comunicación. Ser social significa ser que basa su vida en la comunicación, porque la comunicación básicamente, la sociedad básicamente es comunicación, procesos de comunicación. Y entonces, ¿de qué nos dice la tercera ley? Que dependiendo la función del tejido afectado, es la parte del cerebro que se afecta, por supuesto, porque es una triada, pero sobre todo, tiene que ver esa función con el matiz del conflicto. Con el matiz, con la forma en que yo satisfago esas necesidades.
dirías, güey, pero pues respirar qué, o sea, no es como comer, que si soy del Polo Norte como focas y que si soy de aquí de Mesoamérica como maíz o de Aridoamérica como nosotros aquí en Jalisco comemos maíz y no, no solo tiene que ver con eso, no, no solo tiene que ver con esa parte de nuestra percepción, con esa parte de nuestra constitución. El, lo que de alguna manera nos alimentamos nosotros. Ay, algo que se cortó acá. Hola, 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 hola. Ok. Entonces, bueno, estaba hablando, según yo, de los seres sociales, de esta que nos hicimos una especie hipersensible que basa su vida ya en la comunicación, en la... Sí, sí me estoy escuchando, ¿verdad? A ver, ya dudé otra vez. Hola, hola. ¿Sí me escuchó? A ver, me confirman acá en Zoom si me estoy escuchando. Se oyó muy bien. Gracias, Miguel. Bienvenidas, bienvenidos quienes andan por acá. Genial, gracias. A ver, échenme un cable en qué estaba. De acá ya a veces uno se pone tan nervioso con esos temas tecnológicos que acá lo verdaderamente importante luego se nos va el avión. Respirar. ¿Qué más? Sí, sí, pues el taller se trata de respirar. A ver, échenme más el cable de qué estaba hablando. Vamos a hacer una pequeña evaluación a medio taller. Aridoamérica, ¿qué más? Sí, de ahí me voy acordando. Gracias, Ana. Es la prima, Ana. Bien, gracias. Qué bueno que sí me escuchan. No, el tema es que maíz. ¿Qué más? Por Facebook, perfecto, audio, imagen. Qué genial. Al fin, no saben cuántos años me tardé en esto. No es solo lo que comemos. Hola, Anel. Mira, qué gusto. Bueno, qué chida la pausa. Me estoy dando cuenta quiénes andan acá acompañándonos. Está bonito verles. Anel, Tony. A ver, échenme el cable. ¿De qué estábamos hablando? No es solo lo que comemos, pero ¿por qué estábamos hablando de lo que comemos? ¿Cómo llegamos ahí? A ver, parece que no. A ver, ¿nadie? ¿Qué dicen por acá en la página de la asociación? A ver si aquí alguien se acuerda de porque estaba diciendo lo de la comida, lo del maíz. La tercera ley, estaba explicando la tercera ley. Gracias, Silvia. César. Eu. Hola, hola. Soy Rosy, hola. Hola, Rosy. Sí, estabas explicando que los reptiles pues no tienen nada que ver con lo social y luego ya de ahí te pasaste a por qué el hombre es social y tiene que ver con el alimento. Perdón. Gracias. Perdón, ¿por qué estaba hablando de esto? No, y de repente se me fue el asunto. Gracias, Rosy, hermosa. Muchísimas gracias. Bienvenida. Nada. Qué gusto saber de ti. Bueno, un punto importante, eso siempre también lo mencionamos, que para el ser humano el tema del pertenecer a un grupo, de lo social, se vuelve fundamental por el diseño de su cerebro. Entonces fuimos generando, producto de esta historia, de esta evolución, un cerebro cuyas necesidades todas se satisfacen mediante la cultura. Y entonces a lo que iba hace un instante, y por eso decía que no solo nos alimentamos, ya me acordé, estaba haciendo un ligue complejo, por eso de repente cuando se cortó el aire acá, eh, el aire también lo medíamos por la cultura. Decíamos pues que en el norte comen, decía, si perteneces a una cierta cultura, sabes qué comer,
Pero es que la respiración también tiene que ver con eso. Hay culturas donde respirar es sagrado, se hace con todo respeto, ¿no? Y hablo de culturas no solamente como hablando de prácticas, ¿no? Son realmente de que te enseñan lo valioso del elemento aire, de sentirlo, ¿no? Lo que hablábamos, de hacerlo presente simbólicamente, ¿no? Todos estos elementos, por ejemplo, ¿cómo los integras? ¿Cómo lo interpretas en tu vida? También el aire se interpreta y se media por la cultura. Ahorita veremos lo importante de esto cuando analicemos los procesos de la respiración, tanto los conscientes como los inconscientes, ¿no? La respiración natural o la forzada, pues. A veces pregunto, ¿qué tanto realmente nos damos el tiempo de aprender a respirar? Gracias, Griselda, ya, eso era. ¿Cómo nos hacen ver el aire? Y aquí entra el momento presente, toda esta campaña de hacernos ver el aire como tóxico, aparte de que es tóxico, en el sentido de todo lo que implica la polución. Nos salimos unos días de una ciudad, de los que vivimos en una ciudad, y luego empiezan procesos de depuración y luego otro rollo diferente, que regresas a la ciudad cuando te vas, por ejemplo, al menos 2, 3 semanas, y ya sientes el smog y cómo te irrita. Pero es loquísimo cómo mientras estamos aquí, no. Hay todo un culto ahí, raro. El cuerpo se adapta a cosas bien interesantes. Pero obviamente la intoxicación a largo plazo tiene efectos. El tema es que sí se nos ha hecho el aire cada vez más tóxico. Entonces se nos ha ido metiendo simbólicamente una relación con el aire cada vez menos armoniosa, dirían las abuelas y los abuelos, cada vez menos espiritual, ¿no? Cada vez menos, con menos veneración. Fumar la pipa es algo bien sagrado, por ejemplo, es algo bien espiritual. No es como esta onda que hoy vemos, o sea, los abuelos que fumaban la pipa, que es el elemento fuego con el elemento aire, por ejemplo, lo asociaban a la palabra, a las cosas verdaderamente importantes. Sacar la pipa era un acto simbólico de esto es verdaderamente importante. Luego por eso tenemos las imágenes estos ¿no? De los psicoanalistas y de los filósofos así con la pipa, ¿no? Sherlock Holmes. Es como este aire del fuego quemando, ¿no? Pensando, comunicando, ¿no? El arquetipo del fuego y la comunicación. Ver el humo, leer las nubes, ver el viento, interpretarlo, saber de dónde viene, saber dónde está el norte. Para nosotros, que nuestro viento, cuando viene del norte, cuando cambia del sur, es como esta relación armónica con la vida, porque el aire nos interconecta con todo, ¿no? No lo ves, pero ves su efecto. Al igual que el agua es un elemento muy cercano a la energía. El agua más al elemento información, al elemento cuántico. El aire todavía es algo más sutil, ¿no? Más a lo espiritual, como diríamos. Al tema de la inspiración, al vacío aparente, ¿no? Por eso el aire, como que casi nadie le da importancia hasta que se va, ¿no? Cuando te hace falta y dices, ay, güey, ¿cuánto daría? Es más, ¿qué está pasando ahora, no? Con toda esta cosa terrible, que hay una especulación por el oxígeno, ¿no? ¿No les parece? Pues sí, creo que lo hemos platicado en el grupo de Telegram, me estaba echando, no he comentado últimamente, pero sí he leído algunos comentarios muy interesantes. Y sí, un poco alguien que más de alguno decía, es que esto, la ciencia ficción se queda corta, ¿no? Está loquísimo lo que ha pasado. Algo casi impensable, pero al mismo tiempo que se veía venir, lo venían intentando, pero lograron generar una relación simbólica con el aire como algo tóxico, imagínate.
Entonces ya todo lo que tiene que ver con el aire del otro y por lo tanto con la comunicación con la otra y con el otro se vuelve ya que así, por pantallas, por luz, por fotones. Qué ganas de que estuvieran aquí, al menos algunos, ¿no? Como en los viejos tiempos. Coño, no era hace tanto, ¿no? Ya parece hace tanto. Y es por eso, ¿no? Y se genera un miedo a morir, real o simbólico. Hay gente que dice, no, pero es que yo no creo en esto del coronavirus y todo. No, no, es que no se trata de creer en el coronavirus o no. No se trata de caer en esta idea de que es un tema solamente de económico y de poder y de lucha de clases, que sí, claro que lo es. Yo no estoy negando que no lo sea, pero es también algo más. Esto es una lucha simbólica, es una guerra interna de cómo te ves, de cómo te percibes. Si tú sabes, si tienes la certeza de lo que eres, no tienes miedo. Si solo estás creyendo que es por una conspiración y te están dice esto, pero no tienes este mecanismo de realmente, pues que no entre. Como no has cuestionado la nomenclatura con que construyes tu cuerpo, con que te identificas, con que te narras, como no has observado y no has cambiado, eso que para nosotros es como muy importante que decimos, cambiemos, borremos estas palabras que son tóxicas, invocar el llevar a ti, meter en ti. Garnier siempre es, híjole, claro en este tema. Ese hombre le admiro mucho lo que le he aprendido, porque dices que en Grecia había onomatopeyos o algo así les decía. Les dice que se llamaban, que son personas que se dedicaban a diseñar y revisar palabras, revisar el lenguaje. Porque las palabras tienen un peso, una frecuencia en el aire, en el sonido, ¿no? Y generan realidades. Entonces, borrar palabras es sumamente importante, reformular la forma en que nos percibimos. Si tú logras cambiar ese lenguaje, pues el otro lenguaje no entra, ¿no? Dices, sé lo que dices, sé desde dónde lo dices, y ya, hasta ahí llega, ¿no? Porque puedes observar esto. Pero si solo estás pensando que esta es una teoría de la conspiración, y si estás pensando en esos términos de lo político, que si sí, que si Trump, que si no sé qué, que pues ya te carga el payaso, porque en lo profundo, ¿no? Sigues estructurando esta, perdón por lo de carga el payaso, por si alguien que sea eso, se dedica a ser payaso de profesión, pues fue esa generación que creció viendo eso. Entonces, vamos. Esta es la parte fundamental, ¿no? Entonces hay que cambiar la forma en que nos narramos, que nos percibimos, observar desde dónde observamos, observar desde qué espacio, desde qué tiempo, desde qué paradigma estamos construyendo el cuerpo, la patología, sus síntomas, ¿no? Cómo lo estamos interpretando el fenómeno que llamamos cuerpo y lo que disfunciona. A este sistema le viene re bien este discurso de los gérmenes, porque aparte vas y corres a que el mismo te cure. Y no te das cuenta, como decía la semana pasada, que es el mismo sistema el que enferma. Que lo enfermo es lo que comemos, lo que respiramos, los plásticos, los microplásticos, toda la basura que tiramos en el mar, en todos lados, la depredación ambiental, la tala de bosques. O sea, entonces ya no vemos todo esto, decimos, ¡ay! El virus. O sea, neta, güey. O sea, neta, no se dan, o sea, eso es, pues sí, entonces ahí viene la distracción, ¿no? Entonces ya dices, ay, seguimos con la misma lucha del vamos a tomar el poder dentro de este mismo sistema y hacer que no. Lo comentábamos en la charla de la UN, es un tema de epistemología, de cómo construimos el conocimiento. Esa es la verdadera batalla donde nadie le está entrando. Bueno, nadie no, acá estamos, dándole duro, ¿no? Más allá de ondas simplemente espirituales, porque eso no es el objetivo de este canal, cada quien tiene su propio camino y eso ahí nos metemos. Tiene que ver más con generar un lenguaje que evidencie, que permita desestructurar cómo opera este sistema
de construcción de la percepción, de cómo te narras, cómo narras a otros, cómo narra la historia de la que vienes, a partir de dónde. Estos elementos son sumamente importantes. Entonces, bien, la respiración, la vida, el aire, como dijimos, es un elemento importantísimo para el ser humano. Está asociado a este arquetipo de vivir. Por eso, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿No? Te levantas y ¡ay! No hay nada más rico que echarse esa respirada matutina, ¿no? Es como el primer trago de cerveza. ¿No? Y luego todas las demás. Pero digo, esa es como muy significativa cuando la haces, con el estiramiento, con toda esta parte que todos hacemos más o menos conscientemente, ¿no? Está asociada a esa sensación de cuando estás haciendo algo extenuante, sales y respiras. Esa sensación de estar encerrado y salir y ver el campo abierto, ¿no? Eso es la vida, ese potencial, esa presencia, es estar ahí. Hagan conscientes eso, ¿no? ¿Qué implica respirar? Bueno, quizá para que quede un poco más claro, echémonos un clavado a cómo funciona el sistema respiratorio, con cuántos procesos interactúa. Por ahí tengo mis pequeños acordeones que voy haciendo y luego me ayudan a que no se me olviden cosas bien importantes de estos mecanismos de cómo vivimos. El aire, el primer tejido, el primer órgano que hay que entender sobre todo es la nariz. Entonces ahí el aire tiene que ver mucho acá con el territorio. La nariz es una forma fabulosa de captar feromonas, ¿no? Temas sexuales, tanto en un sentido de atraer o de repeler. Como decíamos, los estrógenos tienden a oler dulces, ¿no? Atraen. La testosterona es ácida, huele a podrido, sobre todo cuando es mucha. Y eso es porque tiende a tener una función más de repeler y está asociada a otro tipo de hormonas que intoxican más el cuerpo. Por eso tiene esa función, porque implica que es un indicador que tú huelas testosterona, es un indicador de que mi sangre está en los músculos, está pendiente ahí, latente. El oxígeno está yéndose para allá, ¿no? Entonces, lo primero que entra es eso, la respiración entra por la nariz. Y entrando, pues tiene que ver con dos procesos, ¿no? Hay una respiración que llamamos sistémica, así se le llama, la respiración sistémica, que es como todo el proceso respiratorio que va desde que entra el aire hasta que llega a la célula y sacamos el dióxido de carbono, ¿no? Todo ese proceso es lo que se llama respiración sistémica. Existe el proceso de respiración interno, que es el llamado respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Este es un tema sumamente complejo, pero en síntesis es que el oxígeno entra en el organismo, se junta con la glucosa. Al juntarse con la glucosa se genera esta molécula que decíamos que es el ATP, ¿no? Que es básicamente energía química pura. Casi todos los procesos celulares se generan con esta energía que se está sintetizando todo el tiempo, no se puede almacenar, ¿no? Otra parte de este oxígeno se va para producir agua, ¿no? Y cierto proceso, sobre todo a nivel de los alvéolos, que se están renovando constantemente. Como decíamos, están gestionando este paso, como veremos un poquito adelante, este paso del oxígeno al mar interno, a la sangre, ¿no? Entonces, el aire dentro de la célula tiene estas funciones y obviamente se sintetiza el famoso CO2, que es a donde yo voy expulsando, donde voy sacando esos excesos de carbono que ya no requiero, ¿no? Esa parte que llamamos que a través del carbono se hace el proceso de la llamada oxidación, ¿no? La oxidación, pum, la voy tirando. Y ahí viene la pérdida del anhídrido carbono, el dióxido de carbono. Y esa es la llamada, muy en síntesis, la llamada respiración celular, que es la respiración dentro de las mismas células, que es muy interesante. Lo mencionaba el otro día, ¿no? Que tiene que ver con todo este exceso de carga negativa que se genera en la célula, tiene que ver con este proceso, que es lo que hace que se atraigan los otros iones y ¡fum!, genera todo el movimiento molecular que es la vida celular. La respiración sistémica entonces tiene que ver primero, ¡pum!, con el aire. Bueno, entonces, de entrada, el oler.
conflictos sexuales, ¿no? Cuando hay un conflicto acá. Pierdo el olfato. ¿Por qué pierdo el olfato? Porque algo apesta, pero no me voy. Aquí había un río súper hermoso que es el San Juan de Dios, que bueno, se fueron haciendo canales y se hizo, ya saben cómo hacemos acá de repente aguas negras. Entonces llegan acá a la barranca. Entonces hay unas partes de la barranca, ya las han ido cerrando, pero durante mucho tiempo la gente vivía ahí. Y tú pasas por esas zonas y huele. Y tú platicas con la gente de ahí y ellos dicen que, pues que ya ellos ya no les da el olor. Pues al principio sí era un poco molesto, te vas acostumbrando y ya no huele. Bueno, no es que no huela, obviamente, es que tu cerebro dice, ok, no te quitas, no usas algo, no lo nutro. Y esa es una lógica bien importante del cerebro, uno de los que llamamos códigos de lectura. El cerebro, si lo usas, lo nutre, si percibe que no lo necesitas, lo deja de nutrir. Entonces, si percibe que no utilizas un sentido, no lo nutre. Así como si percibe que lo usas mucho, lo hipersensibiliza. Si eres catador y estás todos los días te levantas y hueles y hueles y hueles y una cosa y hueles otra y hueles otra y hueles otra y un día otro y otro, haces patrones, 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 vas refinando el olfato y puta hueles tesituras así de olor, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos esto, un catador, de lo que quieras. Pues huelen primero, es fundamental. Entonces, si hueles algo que apesta y no te lo quitas, se quita. Pero también, si tú quieres oler algo, ay, qué ganas de estar allá en una ceremonia y oler, ¿no? La salvia, el copal, y no estás, y no estás, y no estás. O de oler a alguien. Extraño oler a alguien. Y lo extraño, lo extraño, lo extraño. Entonces, ¿qué significa? Que yo quiero oler a alguien, pero no lo huelo. Quiero oler a alguien, pero no lo huelo. Y este es un conflicto, ¿no? De separación, por ejemplo, olfativa. Querer tener un contacto olfativo y no tenerlo. Querer oler el cuerpo de mamá cuando eres un bebé y no olerlo. Entonces los conflictos de pérdida de olfato tendrían que ver con eso, junto con la ulceración de las mucosas. Se ulceran las mucosas. Y cuando hay una fase de reparación, ¿se acuerdan de la vagotonía? Eso es en la fase activa, o sea, cuando ya hueles o cuando ya te alejas, recuperas el olfato. Y entonces vienen los mocos, viene el flujo nasal, porque se están regenerando precisamente las mucosas, ¿no? Y viene una reconexión. Entonces, ese sería un proceso que tiene que ver con el dejar de oler, por ejemplo, ¿no? Porque algo me apesta y no me quito porque quiero oler algo y no lo huelo. Ese sería lo que llamaremos el sentido biológico. Una vez que lo respiro, el aire pasa por la tráquea y luego pasa acá, ¿no? Tiene que ver con nuestras cuerdas bucales, con esta parte de la tráquea, de la laringe, que como ya tiene que ver con la voz. La necesidad biológica de comunicarme, de que me escuchen, y de escuchar, porque es de la manita. Cuando yo hablo me escucho, ¿no? Y cuando escucho tu palabra la integro en mí y luego la hago mía y la repito contigo, ¿no? Cuando aprendemos a alguien, cuando nos comunicamos con alguien, hay ese proceso. No podemos separar oír de hablar. Y todo eso tiene que ver con este mecanismo del aire. De hecho, a nivel de conductos, pues hay toda una cavidad aquí que nos interconecta, ¿no? Hasta hay un especialista en la medicina, el otorrinolaringólogo, porque es el mismo, todos los mismos procesos, los mismos mecanismos muy entrelazados. Entonces, cuando tengo conflictos, por ejemplo, a nivel de la musculatura laringea, que es uno de los más comunes, ¿no? O la pérdida de la voz. La pérdida de la voz, que es un desgaste de cuerdas bucales, es un conflicto en fase activa de estar hablando sin querer hablar. Por ejemplo, les pasa mucho a gente que se dedica a profesores, ¿no?
Gente que tiene que dar discursos, pero no le gusta hacer lo que hace. Va perdiendo la voz. Se van quedando así. Porque está el aire, pero ya no hay cuerdas. Cuando hay un conflicto leve de esto, pues de entrada se te va la voz, ¿no? Como cuando uno va mucho a un concierto, gritas y luego andas. Luego viene una inflamación, vagotonía, ¿no? Se regenera el tejido, hay muchas mucosas, y sacas, y escupes, y expectoras, y se te inflama, y si es muy grave, pues a veces hasta tienes broncas para respirar, y tienes que andar tomando antiinflamatorios y demás. Y ya se regenera y recuperas la voz. Si el conflicto es muy intenso, puedes desarrollar un conflicto más agudo en el tejido, ¿no? Si le llegas a una vagotonía muy grave. A veces, pues simplemente ya hay una cicatrización, ya se queda como en ese nivel. Cuando pasa esto, siempre hay que pensar en rehabilitar. Cuando hay un conflicto y se resuelve y hay una afectación a la voz y entiendes de dónde venía ese conflicto, ¿no? Le permites a aquella persona que descanse y que deje de decir lo que no quería, o lo contrario también. Porque también es cuando yo hablo y nadie me escucha, cuando yo quiero decir algo, ¿no? Y no me siento escuchado, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, mi cerebro percibe, bueno, pues no tienes, si quieres que te escuchen y no te escuchan, ¿para qué quieres voz? Y pum, no la nutri, vas perdiendo. Entonces hay gente que va perdiendo, por muchas razones, ¿no? El poder de la voz, y es por eso se va ulcerando, se va ulcerando. Y eso es lo que tendría que ver un poco con el tema territorial del aire. La parte más territorial tiene que ver sobre todo con esto. Hay otras más internas, la parte bronquial, hay una parte bronquial, las mucosas. Pero sobre todo esto es la parte como más clavada al ectodermo, ¿no? A los conflictos desde la corteza, los conflictos de comunicación, conflictos sociales, de relaciones. Pasa el aire y bueno, ya viene como todo este caminito, ¿no? Que es la mecánica de la respiración. El aire pasa, baja pulmones, perdón, a los bronquios, a los bronquiolos, a los alveolos, de ahí a la sangre y de la sangre de regreso, ¿no? A la sangre al corazón, el corazón al torrente sanguíneo, de regreso al corazón y otra vez a los pulmones, y hay ese fabuloso ciclo que conocemos, ¿no? Entonces, aquí un mecanismo bien importante, muchísimo, es el de las musculaturas. Todo lo que tiene que ver con la llamada mecánica de la respiración, que es el diafragma, ¿no? Y todos las musculaturas intercostales que tenemos que están asociadas a otros tipos de respiración. Existen como dos tipos de respiración, algo así se le denomina. La respiración natural, que es la del diafragma, ¿no? Que jala y sube, contrae, expande, ¿no? Entonces, cuando yo jalo, se me inflama el diafragma, ¿no? Se contrae. Luego se relaja y el diafragma sube y expulsa y deja salir el aire. Y hay un equilibrio y eso es algo normal, ¿no? Entonces, sucede todo el tiempo, es un impulso, el cerebro lo regula de una manera automática. Entonces, existe otra forma de la respiración, que es la respiración más consciente, la respiración más mecánica, más propiamente, más forzada, de hecho así se le llama respiración forzada, ¿no? Y esta respiración tiene que ver sobre todo con las musculaturas colaterales, con todos los músculos que están imbrincados aquí, y que por eso es bien importante tenerlos fuertes. Por eso dicen, sí, hay que hacer ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque si llegas a tener un conflicto que afecta esa respiración profunda, tú tienes unos músculos alrededor que te sostienen. Y ahí es mucho la clave de lo que está pasando a veces. Los conflictos que afectan los músculos son conflictos de desvalorización. El músculo pertenece al llamado mesodermo moderno, al movimiento. Está regulado por la médula. Tiene que ver con el valorar. La función específica del músculo es dar fuerza. Es la fuerza, es lo que da el impulso, lo que da el poder. Lo que hace ya es la máquina final, donde se quema, ¿no? Donde se quema la mayor parte de la glucosa, ¿no? En exceso. Por eso se le llama
pues, un órgano asociado a la fuerza, al movimiento asociado a la fuerza. Son conflictos los que afectan la musculatura de impotencia, de sentirse sin fuerza ante una situación. No me siento lo suficientemente fuerte. No estoy preparado. No tengo lo que se requiere para afrontar esta situación. Soy enfermo de esto y no han encontrado la solución. Ahí está, impotencia. Y por eso es una sintomatología muy común asociada a cualquier conflicto respiratorio. O sea, tienes cualquier conflicto respiratorio y empiezas a pensar en, no puedo, poder, fuerza, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo, pues no puedes. Pierdes poder y se empieza a colapsar la musculatura. Empiezas a perder fuerza. El diafragma deja de funcionar. Cada vez se contrae menos. Se va ulcerando. Tiene menos capacidad de absorber oxígeno, tiene menos fuerza. Tu musculatura colateral, si no la tienes fuerte, una persona que respira, hace ejercicios de respiración y que aparte entiende que esto es lo que es, el cuerpo es lo que es, bueno, no tendría ningún problema. No sé si me explico. La fuerza, el poder, la potencia, esa sensación de a mí la vida me hace moverme, ¿no? Esta fuerza de dar el impulso tum, tum, a nivel de la vida. Entonces, aquí viene algo clave, cañón, que tiene que ver con lo primero que estábamos platicando, el sentido de la vida para el ser humano. ¿No? No es un tema nada más de la enfermedad, del aire del miedo a morir. Es cómo has vivido. ¿Cómo te sientes de satisfecho con tu vida? Y es bien importante armonizar esa historia. Al final cada uno y cada uno tenemos una historia que no elegimos. Por eso tan importante lo que platicaba al inicio, de encontrar el origen biohistórico de los conflictos, porque eso te permite como ponerte en una posición de poder, de, ya entendí, nos doblegan mucho, porque nos han metido muchísimo este discurso del poder, poder, poder. Pónganse a pensar incluso todo este tema del empoderamiento, ¿no? Se ha sobreutilizado la palabra, un culto al poder. Tú puedes, échale ganas, ¿no? Le suena lo tóxico de este tipo de frases. Y no, el tema no tiene que ver solo con el poder, porque se dejan de lado elementos como la organización, ¿no? La sororidad, la fraternidad, el apoyo mutuo, ¿no? Todos esos elementos pues, que no tienen que ver propiamente con el poder. Son otra lógica de acoplarse con la realidad. Hay que ir comprendiendo, vuelvo, desde dónde observamos. Entonces, me siento satisfecha, me siento satisfecho con lo que he hecho en mi vida. Volteo y veo mi vida y digo, good, bien, ¿no? Es como esa sensación. Dicen que uno muere como vive, ¿no? Si has vivido, pues dices, güey, pues obviamente en algún momento se le acaba, pues, como decía el compadre Tres Patines, el níquel al parquímetro, ¿no? Se acaba pues hay un proceso biológico de alguna manera que está ahí, estamos ya medio programados, ¿no? Pero más allá de eso no importa realmente, es cómo vivo, cómo voy viviendo, cómo voy viviendo, cómo voy viviendo, cómo voy viviendo, día con día. ¿Cómo me vinculo con esta noción de ser vida, de pertenecer a la vida, o de ser parte de la vida? Por eso es bien importante recuperar el contacto con la tierra,
con los elementos, con el quinto elemento, con la creación, la creatividad. No como algo dogmático, como algo explicado, como algo materializado, no como algo solamente ideológico. Entonces, bueno, los conflictos que afectan las musculaturas son esto: impotencia, no tener fuerza, y ese es un matiz. Como vemos, como veremos, la respiración tiene al menos de 3 capas embrionarias. Está la pleura, que pertenece al mesodermo antiguo, regulado por el cerebelo, pero no entra mucho propiamente en este tema que vamos a hablar un tanto hoy, que son los conflictos cuando te sientes que agreden aquello que consideras vital. Vamos a hablar un poco más de lo interno, eh, que tiene que ver con tejidos por ejemplo, del ectodermo, que son los bronquios, las mucosas bronquiales, pero muchos tejidos pertenecen al mesodermo antiguo, perdón, al mesodermo moderno, que tiene que ver con el movimiento. El movimiento del oxígeno a través del cuerpo es algo, híjole, que tenemos un montón de tejidos implicados. Entonces, bueno, más allá de la musculatura, que ya hablamos, que tiene que ver con esta mecánica de la respiración, ¿no? La relajada, del diafragma, la forzada, de las musculaturas intercostales y todo lo demás. Pues bueno, ya viene el proceso del caminito para integrar el oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, fíjense qué interesante lo que me encontré investigando. Yo no soy especialista en fisiología ni mucho menos, pero me encanta ir leyendo y echar una revisadita a ciertas cosas cuando me voy a preparar para ver ciertos temas, ver a ciertas personas en consulta. Para mí la investigación es permanente. Entonces, por ejemplo, cuando entra el aire después de la tráquea, después de la nariz, que pasa por la tráquea, pasa por los bronquios. Entonces tenemos, fíjese, 21 niveles. Quienes gustan los números, por ahí entendiendo eso, 21 niveles bronquiales que se van ramificando hasta que llegan al alveolo. Los primeros 7 de los niveles son bronquios, a los otros se le llaman bronquiolos. Los bronquios tienen cartílago, son un poco más duros. Los bronquiolos son ya mucho más delgaditos hasta llegar al final, ¿no? Los bronquiolos finales, que son ya propiamente los que tienen que ver con la respiración. Entonces, todo este caminito, pues son básicamente musculaturas lisas, ¿no? Se le llama mesodermo en transición, son mesodermos antiguos y una mucosa que es ectodérmica. Entonces, los mesodermos, los conflictos que afectan a esta musculatura, que son cuando tenemos estas, por ejemplo, cuando fumas, ahí es donde se afecta, todas las vellosidades que están ahí, ¿no? Es lo que se achata, se acuestan y vas perdiendo toda esta sensibilidad y toda esa capacidad de estar moviendo, porque el bronquio se está moviendo todo el tiempo así, está moviendo el aire a través de, porque su función es comunicar, su función también es mover el oxígeno, llevarlo hasta el alveolo. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que afectan el mesodermo moderno, el mesodermo en transición? Son conflictos de impotencia, conflictos de desvalorización, tendientes a un matiz de sentirte desconectado, ¿no? De sentirte sin como sentido de la vida. Esta relación, esta parte de los pulmones, tiene que ver mucho con lo existencial, por las funciones que tienen estos tejidos, por esta parte de la relación de la mucosa con el movimiento. La mucosa, la sensibilidad con el movimiento. ¿Qué sentido tiene la vida? Pónganse a pensar que nos han vendido un sentido de la vida bien industrializado, ¿no? Bien de la revolución industrial, pues, de échale, trabájala, consíguete un trabajo seguro, sírvele al Estado, sírvele a una empresa, ¿no? Y busca la seguridad social. Y ahí nos la han vendido, nos la vendieron, la posguerra, y un modelo muy funcional de esto, ¡pum!, y se quiebra en la mayor parte del mundo. Viene esta parte que llaman de neoliberalismo, se destruye este Estado, se desmembra, muy pocos pueden acceder a la jubilación, pero el discurso sigue ahí como latente, y viene toda esta parte de arréglatelas como puedas, rásquense el que pueda, ¿no? La ley del más fuerte, el échale ganas mundial, ¿no? Todos somos emprendedoras y emprendedores ahora, ¿no? Ya no hay, se desregula, pero en el discurso de nuestros padres, abuelos, todavía está lo otro. Crecimos la mayoría de nosotros viendo esto, o ya sea a lo lejos o a lo cerca, ya sea porque, aunque sean de estas generaciones de más de este siglo, pues vivieron al abuelo y el patrimonio, o el papá que tenía,
¿no? Este tipo de estructuras más sólidas, y de repente todo eso se va desmembrando. Entonces el sentido de la vida se pierde. Había esta idea teleológica, así se le llama lineal, de naces, creces, te reproduces. Bueno, naces, creces, estudias, consigues un trabajo, te casas, te reproduces, te jubilas, te mueres. Y ya, ahí vamos todos en el caminito haciendo el checklist. ¿Qué sigue? Ah, ya me casé, ahora, híjole, no hemos tenido hijos. Y ¿cómo funciona, no? ¿Y para cuándo los niños? Dicen, ¿no? A las parejas que están recién casadas y no tienen hijos y así, ¿no? Porque es parte de ese manualito que tenemos introyectado. Pero cada vez se hace más difícil, al grado de que para un montón de personas es prácticamente imposible. O sea, ¿cuántos realmente, qué potencial hay? Y no es que no lo pueda volver a ver, pero qué potencial hay aquí y ahora, en los últimos años, de acceder a un trabajo con prestaciones, con un contrato colectivo. Porque a la mera dice, no, prestaciones sí, güey, pero pues no un contrato colectivo, es un contrato individual que pueden rescindir en cualquier momento. Entonces antes existían los contratos colectivos, que era esta masa organizada, producto de nuestros compadres comunistas y toda esta organización sindical y anarquistas que generaron todo este tipo de movimientos, ¿no? Pues se fue perdiendo, los fueron destruyendo de muchas maneras, la corrupción en el mismo sistema, etcétera, no es la historia acá. El tema es que se fue quitando esa vida, ¿no? Esa visión lineal del mundo que teníamos. Y de repente no sabes ni para dónde, y todo el mundo entra en crisis existenciales, ¿no? La vida ya no tiene este sentido, y ahí entra ese tejido. En este tipo de conflictos son los que se afectan. Si bajamos un poquito más, está el alveolo, ¿no? El alveolo es un endodermo. Es un tejido regulado por el tronco encefálico, y ahí sí, brutal. Conflictos directos de miedo a la muerte. El miedo a la muerte es, imagínense siendo un pez que ve un pez más grande que se lo va a comer, un ratón que ve un gato, un predado que ve un depredador, ¿no? Alguien que te amenaza de morir. Por cierto, me regreso un poco al tema de los bronquios. Hablaba mucho de este tema del futuro, y por eso se me fue a mencionar algo bien importante que tiene que ver con el matiz clásico, como se explica que es el conflicto de amenaza directa, amenaza al territorio, un ataque frontal, porque son tejidos regulados, las mucosas desde el lóbulo frontal. Entonces, ese futuro que nos amenaza ya no es para nosotros como humanos un leopardo, ¿no? A la mera en algunos lugares sí. Pero la amenaza que viene del futuro es el futuro. ¿Qué futuro le estamos legando a las generaciones? Entonces todos crecimos ya como con la crisis ambiental, con esta visión apocalíptica del año 2000, del año 2012, y ahora el 2020, y que, ¿no? Y a veces dices, güey, ¿qué futuro, no? ¿Qué futuro nos espera? Y se desreguló el futuro. Y luego hicimos como un culto en muchos ámbitos, un culto al presente, al presente, al presente, al presente. Todo es presente, de repente todo se volvió como en el onda New Age. El único tiempo que existe es el presente. Y boom, pero es que este responde a un cambio histórico de que se desapareció todo tipo, el futuro que conocíamos, y no ha habido otro que lo sustituya, ¿no? Ahí nos hicieron como renunciar a muchas utopías que teníamos, ¿no? De vivir en armonía. Entonces, pues, esa es boom, la amenaza que un chingo de gente ve. Y ahí está latente, ahí está latente, ahí está latente. Entonces pasan ciertas cosas, se llaman conflictos latentes porque son situaciones sociales que estás vive y vive y vive, que de repente hay algo que pum, lo detona, el famoso DHS. Pero siempre lo digo, no solo sirve conocer el DHS, hay que conocer toda la estructura cognitiva, la estructura de percepción, que tiene que ver con el sistema, con la historia, con el rol que la persona juega en ese sistema, con su propia biografía, con su narración y con, bueno, un montón de elementos que vamos observando. Una vez que llega a los bronquios, digo que llega a los alveolos, hay otro proceso. Voy a sacar el acordeón para no regarla con el nombre. Acá está otro acordeón. Tengo tantos acordeones que voy tomando notas dependiendo de lo que haga.
que a esta otra parte, que es la que sucede dentro, propiamente entre el alvéolo y los vasos sanguíneos. Barrera plasmático celular, barrera... Ay, se me fue el desgraciado nombre de esa parte. Bueno, perdón. Me obsesiono de repente con los nombres y como no me acordaba, decía, lo tengo anotado por algún lado, ese proceso específicamente. Si alguien se acuerda, si hay por ahí alguna de mis amigas médicas y médicos que se acuerden cómo se llama ese proceso, esa lámina. Bueno, da igual. Sí, ya, seguro me voy a acordar al ratito en cuanto termine la conferencia. Cuando el aire, el oxígeno, llega al alvéolo, viene el proceso, un proceso sumamente maravilloso, interesante, que es todo el paso del oxígeno. Hay como toda una barrerita que se va degradando, porque es el mismo paso del oxígeno a la sangre y del dióxido de carbono de la sangre al alvéolo y de regreso. Porque que es el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, entra el oxígeno y ahí vienen como distintos tejidos. Primero está el alvéolo, que como tejido pertenece, ya dijimos, al endodermo, y son conflictos de miedo a la muerte. El miedo a la muerte que afecta al alvéolo es inminente. Amenaza de muerte ya, o sea, te voy a matar ya, ahora, aquí. Esto te está matando. Esto te va a matar. Acuérdense que también puede ser que alguien muy amado puede morir. A la mera, yo estoy muy firme en mis convicciones, pero en el fondo me preocupa que alguien que yo sé que cree en todo esto sí tiene miedo. El cerebro da igual, ese miedo lo hace propio. Híjole, es bien fuerte aprender a respetar el pensamiento de otros, ¿no? De otras. Pero de ahí vienen muchos de estos conflictos profundos del miedo a la muerte inminente, de nosotras, de nosotros o de otros. Y esto es lo que afecta al alvéolo. Luego viene toda la parte de la transición entre el alvéolo y la sangre. Entonces, bueno, hay una parte que se le llama lámina alveolar, que es parte del mismo alvéolo. De la lámina alveolar se conecta con lo que es el epitelio. El epitelio tiene dos tipos, es bien importante porque ahí están unas células que se llaman neumocitos. Entonces, los neumocitos tienen dos funciones: absorber el oxígeno, hacer esta transición del oxígeno, esta reconversión del oxígeno y del dióxido de carbono. Esa es la función de esa célula, es la que se encarga de agarrar oxígeno, echarlo por un lado, agarrar el dióxido de carbono, echarlo para el otro. Y otro tipo de neumocito que es el que lubrica, que es básicamente agua, una cuestión muy acuosa, que es el que está lubricando internamente, renovando internamente todo lo que tiene que ver con el alvéolo pulmonar, porque el alvéolo es loquísimo cómo son las moléculas de agua, son las que expulsan el aire, las que hacen todo el movimiento de contracción y expansión del alvéolo. Entonces, lo que permite que esto suceda se llama sulfuración o algo así, que tiene que ver con la lubricación de esto, y esto lo hace los neumocitos. Bueno, los conflictos que afectan este tejido, regularmente están pegados a otro, o sea, realmente hay una relación sistémica entre este epitelio interno del alvéolo y lo que se le llama el tejido intersticial, que es un tejido conectivo, que es como este paso antes de lo que se llama es como entre la lámina del alvéolo, el epitelio del alvéolo, y luego está la lámina capilar, o ya la del vaso sanguíneo, y en medio está un líquido. El líquido que sirve como este puente de transición entre estos dos mundos, entre el mundo del alvéolo, que ya está más hacia afuera, y el mundo de la sangre, el del vaso sanguíneo, ¿no? Donde se encuentra los eritrocitos, esta célula tan importante que es la que absorbe el oxígeno.
Entonces, los conflictos que afectan este tejido, sobre todo tienen que ver con ese tejido intersticial, es el que se acaba carcomiendo y se traga el epitelio. Se lo traga, se lacera. Hay gente que lo tiene súper achatado y se le llama fibrosis pulmonar. El conflicto que afecta esto es muy fuerte, porque es una impotencia ante la vida. Es como, no solamente es no tener opciones en la vida, o no me gusta la opción en mi vida, no. Es como cuando vivir para mí no es una opción. Vivir para mí no es una opción. Y es un síntoma que está sucediendo mucho. De los diagnosticados, famosos insuficiencias, mucho tiene que ver con este porcentaje. Porque ahí, si no tienes líquido intersticial, si no tienes neumocitos, por más que llegue el oxígeno, ahí no pasa la sangre, no pasa la sangre, no pasa la sangre, no pasa la sangre. No hay forma de que se mueva, se comunique hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto no llega a las células. Son conflictos de potencia muy fuertes. Entonces, pongámonos a pensar qué tanto realmente sentimos que el aire que respiramos nos dé un sentido realmente. O sea, como esa sensación de merezco el aire que respiro porque tengo un sentido, un propósito aquí, en la vida, un poder acá en la tierra, ¿no? Porque tiene que ver con esa sensación de poder elegir la vida. No, la vida no es una opción para mí, tiene mucho que ver con no pertenecer a nada. Por eso están muy relacionados el intersticio con el epitelio. Recuerden que para el ser humano la pertenencia lo es todo, que tiene que ver con esta lógica ectodérmica. Entonces son conflictos existenciales muy fuertes, pero no solamente de este sentido futuro, un poco de la amenaza que veíamos, ¿no? Eso es más brutal, más profundo. Ya tiene que ver con nuestras relaciones más inmediatas. O sea, la gente que se afecta ahí es porque realmente tiene un conflicto muy profundo con los seres con los que ha vivido, con los que se ha relacionado desde que nace, con quienes creces, mamá, papá, hermanas, hermanos, tías, tíos, abuelas, abuelos. Hay una herida muy profunda ahí, de exclusión, de acciones de que dicen, híjole, me hacen sentir que no soy parte de esta familia. Por ejemplo, este matiz. Es como, pues yo con que me haga mucho la idea mentalmente de que no, si yo puedo solo con todo y hago una personalidad así, ¿no? Un ego quizá fuerte y tal. Si no resuelvo de profundo esta lógica de pertenencia y no sustituyo esa pertenencia, yo en el fondo me siento excluido y que no merezco el aire que respiro, porque eso es el mensaje que me dan. Y recordemos que el ego se hace a partir de lo que vemos que los otros ven en nosotros. No sé si me explico. Entonces, esta mirada de los demás que te hacen sentir que no perteneces, que no mereces, va degradando ese tejido y se convierte en fibrosis o en esta infección a veces tan fuertes que dan con el famoso broncoespasmo, que es ahí, que se empieza a generar en ese tejito alrededor del alveolo, ¿no? Que es donde de alguna manera está también las conexiones con los bronquiolos. En esta capita se hace un pus dentro de los pulmones, es sumamente peligrosa, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con este conflicto, la fibrosis. Pues ya adentro, pues ya si el oxígeno llega a la sangre, ya la sangre hace lo suyo, a menos de que tengas un conflicto muy profundo a nivel medular de impotencia, que no produzcas glóbulos rojos, que no produzcamos eritrocitos, que no produzcamos esta célula que agarra el oxígeno y se lo lleva a cada una de las células. Y que trae de regreso a su vez el dióxido de carbono y lo expulsa y ahí viene este flujo y esta conexión. Entonces decíamos, pongamos atención, mucha atención a qué estamos viviendo, cómo nos vinculamos con este concepto de la vida, de la naturaleza.
Si vamos por la vida pensando, pinche humanidad es una plaga. Ay, güey, pues no mames, pensé que no sabía que eras de Marte, ¿no? Eres humano y yo no me siento una plaga. No, no, no es la humanidad. Existe un sistema social y cultural que no tiene y que no puede integrar un concepto de vida. O sea, en el sistema capitalista la ecología es, digo, no sé si han visto esas jaladas de las empresas socialmente responsables, digo, que son como, buenas intenciones, pero en la práctica es para evadir impuestos en la mayor parte de sus casos. O sea, no logran integrar, o sea, el sello orgánico a veces es más por el tema de mercado, que es un sello, que realmente una práctica agroecológica y respetuosa de las comunidades y de los campesinos y campesinas, de quienes producen el alimento, ¿no? Son discursos, ¿no? Choros, diríamos, por acá. Entonces vivimos y hemos sido socializados para un sistema que no integra el concepto de vida, que la biología nos la enseñan como algo ajeno, como algo lejano, como algo abstracto, la sexualidad igual. Y, y estamos en un momento donde la vida está en juego porque es el destino de la humanidad, es tu destino, y lo sabemos, lo sabes, lo sientes, lo sentimos. Y a veces no sabemos cómo respondernos. Y mucha gente está en esa crisis. Güey, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿No? ¿Cuántas y cuántos nos estaremos preguntando eso? Si te quedaste sin trabajo, porque están pasando cosas brutales, porque hay híjole, pues pareciera que están provocando un genocidio, ¿no? Bien arbitrario, no sé si consciente o inconscientes todos los humanos que participan en esta difusión paranoica. Estamos en un momento de recapitular la vida, de reevaluar la naturaleza. Por ahí compartí en unos grupos un libro de Paul Feyerabend, es un autor que me encanta, alemán, occidental y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, al final de cuentas, en todos lados hay gente bien hermosa. Y este autor, con toda su biografía como complicada, habla de cómo la naturaleza es necesario conocerla así, armoniosa, amorosa, divertida. Él empieza otro libro que se llama, un libro que se llama El Tratado contra el Método, diciendo primero, soy anarquista epistemológico, y luego dice, no, los anarquistas son muy cuadrados, soy dadaísta epistemológico. Es decir, hay que aprender jugando. A mí el dadaísmo se me hace una filosofía interesante, porque implica divertirse, burlarse, ¿no? De alguna manera ridiculizar ciertas estructuras sociales, no la vida. La vida y divertirse es lo más serio que tenemos. Entonces hay que aprender a divertirnos, hay que aprender a vivir. Vamos generando proyectos, como dice el abuelo Morín, por ahí compartí un artículo, un síntesis de un texto que dicen que es de él, donde este sociólogo de 99 años dice que hay que hacer, dice, hay que ser, y me gustó porque lo hemos platicado también con otra gente, que hay que hacer pequeños oasis de humanidad, pequeños espacios, en medio de este caos, vámonos enfocándonos ahí, que luego esto se convierte en este sistema que sustituya. Pero por lo pronto, pequeños oasis donde podamos reunirnos humanamente, respetuosamente, compartir lo que hacemos, lo que somos. Nosotros ya les he platicado a muchos este sueño que tenemos de este espacio escuela, ¿no? En Cherán, este hospital en el bosque, toda esta enseñanza de esa comunidad tan valiosa para nosotros. Y tantos lugares tan bonitos que hay y que se me hizo bien hermoso eso, hay que construir oasis donde produzcamos nuestro alimento, cuidemos nuestra agua, el aire y recordemos, como dicen las abuelas y abuelos Hopis, las reglas para vivir en la tierra, ¿no? Que ellos dicen que hay que vivir, sus palabras son de un modo sagrado, donde sea sagrado vivir, donde no hagas ceremonias aparte de la vida, sino
que la vida, que la ceremonia sea una ceremonia en la ceremonia, que es la vida. ¿No? Esa es la enseñanza que siempre nos han dicho los tatas y las nanas. Y recordemos el poder que tenemos de construir realidades, el poder que tenemos de pensar. Acá ya no les digo, piensa positivo, no, piensa. Usa eso, piensa, 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 piensa. Y observa de dónde piensas, de dónde vienen los códigos con los que se construye el pensamiento. Hay una voz que se parece a ti, pero no eres tú, que tiene que ver con ese condicionamiento del que hablábamos, ¿no? Una voz que está dentro de tu cabeza, que la has escuchado toda tu vida, que se escucha con tu tono de voz, pero no eres tú. Es eso que decimos, lo que creo que soy, pero no soy. Es ese discurso que introyectamos de este sistema depredador. Pues bueno, eso era un poco el tema que quería compartir, la lógica. Siempre se quedan un montón de tejidos, de reflexiones ahí que a veces me gustaría quizá abordar. Pero por lo pronto ya cumplimos la carta descriptiva para hoy. Entonces voy a echarme una miradita acá por si hay algún comentario, alguna pregunta, queja, sugerencia. No más quiero ver los comentarios. Por acá alguien que quiera hablar alguien que quiera platicar por acá en Zoom, si alguien quiere tomar el micrófono, comentar algo, compartir algo. Intercambio gaseoso. ¿Será que sigues recordando y vuelves a sentir? A ver, Gaby dijo hace una hora ya. ¿Será que sigues recordando y vuelves a sentir lo mismo y vuelves a generar la sintomatología? Buenas tardes, César. Yo hago terapia de biomagnetismo y también me he puesto a estudiar un poco de biodescodificación para comprender mejor el origen de la enfermedad. La pregunta es, ¿por qué hay personas que vuelven a manifestar el síntoma? ¿Ok? A pesar de que comprendes que fue mi mente y mi emoción lo que generó el conflicto. Es que está el tema, es que no fue ni tu mente ni tu emoción. Es esta estructura cognitiva que tiene que ver con todos estos elementos complejos, Gaby. Y esta explicación, que sí es una reducción, Christian Fletch, mi respeto, o sea, yo aprendí de él algunas cosas, hizo una reducción muy interesante de esta mezcla entre las leyes biológicas y sus protocolos de PNL. Y para mí la genialidad de Fletch es el camino al inconsciente, ¿no? Esta clavecita que va precisamente de la situación al pensamiento, a la emoción primaria, a la emoción secundaria, a la emoción profunda y al cuerpo y de ahí al inconsciente, como dice él. Esta parte es una genialidad, pero esta reducción, esta idea de que se puede reducir las leyes a técnicas, de que se pueden reducir leyes de la naturaleza a métodos, a leer en un diccionario una definición, no, es algo mucho más complejo. El acompañamiento es algo muy profundo, no es aplicar un protocolo. ¿Por qué le regresa a la persona el síntoma? Porque tú con biomagnetismo, con liberación, técnicas de liberación emocional, tanto psicoterapéuticas como físicas, que hay mucho, desde el masaje, hay un montón de cosas, de técnicas para liberar, te hacen sentir mejor, pero es que no cambias la estructura cognitiva, la estructura de percepción, el sistema profundo de conectarte y de construir la realidad. Todo eso que hablábamos al principio que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con cierto rol que tú juegas en un sistema y demás. Y el rol que te toca jugar ahí es bien importante. Y todo eso hay que desestructurarlo, tenemos que llevar a la persona que vea la complejidad. Luego hay gente que dice, no, es que con que el terapeuta sepa las leyes biológicas, ya no. Para mí sí tenemos que ser comunicadores, porque si no pasa esto que comenta Gaby Maganda, ¿no? Que liberas, pero no cambia la estructura profunda. Y hay que hacer ese cambio a nivel profundo. Ahí tenemos toda una beta. Nosotros hemos desarrollado lo que aquí llamamos comunicación profunda, que te permite entender, desenmarañar todo esto.
Por cierto, estamos ahorita dando el taller, bueno, estamos a punto de dar la segunda parte del taller de calibración que se enfoca en esto y son 2 módulos de 2 fines de semana bien intensos de solo comunicación, solo comunicación, solo comunicación. Entonces, no es tan sencillo. Otra cosa que tiene que ver, y para mí también es bien importante tenerlo claro, Gaby, es que nosotros, si nos quedamos como en esta onda de la vieja escuela de solo ser terapeutas, pues vamos a ir curando gente, ¿no? Por eso digo que aquí somos pedagogos, ¿no? Tenemos que enseñar, tenemos que compartir, tenemos que generar pautas comunicativas para que la otra persona descubra qué es. Por ejemplo, a nivel de lo que es el cerebro, que es lo que está detrás de la biodescodificación. El cerebro funciona por patrones de repetición. Entonces, la terapia, el ejercicio, lo que sea que tú le hagas a la persona no es para curar, es para enseñarle cómo funciona su cerebro y lo tiene que seguir haciendo día con día, hasta generar una nueva conexión, cambiar ese patrón profundo, que es lo que encaminamos acá. Todo el proceso de descondicionar, todo el proceso de generar nuevos patrones, bueno, de lo que estábamos explicando hace un momento. No sé si me alcanzo a explicar, Gaby. Gracias por tu comentario. Me encantan esas preguntas, a mí me retroalimentan, porque aparte ni sé si respondí lo que me preguntaron, para empezar. Saludos acá a la bandita de YouTube también, a la gente bella que nos está acompañando. Saludos, saludos a Nel, a Ana. Si no me equivoco, creo que si eres, sí, ya te vi, si eres mi prima. Qué chido que estés acá o estuviste. Doctora Soledad, qué gusto saber de ti. No sé si sigas acá, pero pues qué chido saber de ti. Parte importantísima de difundir esta información al inicio de SANEM. Jura, mira, hablando de Cherán, mi hermano Juramuti de Cherán anda por acá. Mi tía Ofelia, gracias tía. Me fui al mar a bendecirlo, luego te mando las fotos. Gracias, gracias. Y aparte, mira, ¿por qué crees que empecé con el aire? También fue inspiración tuya. Qué bueno que te di. Quería decirlo en el video y se me había pasado. Gracias, gracias. Que fue un regalo de mi tía y bueno, súper bello, simbólico para mí. Porque justo desapareció un collar que tenía, no sé dónde quedó y pum. Y al día siguiente mi tía ahí llega y me regala esta cosa hermosísima, una pluma. Pues bueno, reemplazar los implantes. Sí, esos implantes psíquicos son psíquicos. Luego haremos un programa que también tengo ahí pensado de hablar de sistemas psíquicos parasitarios. A veces yo hablo de eso y no sé si se imaginan otras cosas. Bueno, ya hablaremos de la teoría social de esto. Bueno, corazones, espero les haya gustado este taller, espero lo hayan disfrutado. Como siempre les digo, que es un poquito de lo que yo lo disfruté, que yo lo disfruté un montón. Eh, Espero continuemos el diálogo, comenten, súmense al grupo de Telegram, se está poniendo bella el diálogo, la comunicación, y insisto, ¿por qué Telegram? Más allá de todo el tema de censura, a mí, pues qué, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Nada. Entonces, no, porque ese no tiene un límite como de 2,000 personas, no sé cuántas, o sea, muchísimas gentes caben en ese grupo, no tiene como un límite como los grupos de WhatsApp. Entonces está bien lindo, ahí vamos interactuando, ahí voy subiendo cosas que luego por acá por ejemplo, el otro día que nos censuraron. Alex, hola, mi querida Alejandra, qué gusto, hasta el centro del país, de acá en México. Pasen el grupo de Telegram, ahorita te paso el vínculo, René, de una vez, porque luego, como les digo en consulta, si no lo hago luego se me pasa, que digo, te voy a mandar un video y si no lo hago al instante, ya luego difícilmente lo envío porque me conecto con la siguiente cita. Entonces dame un segundo y voy a buscarte el link de Telegram de una vez. O si alguien ya lo tiene por ahí a la mano, que se lo mande a mi estimada René. Gracias, Rosa. Rosy, pues acá nos comentan Joe, Rosy, Griselda, gracias por acompañarnos, a la racita que nos acompañó por Zoom, estuvo muy seria, salvo Rosy que me ayudó cuando se me fue el avión. Ay, estas ondas técnicas, sin querer apagué acá el botoncito y por eso vi que ya no se estaba conectando acá. Ok. Entonces, por aquí está el link de Telegram. Ahora te lo paso, René. No me deja que esto camine. Entonces, bueno, este es lo que llamamos acá en Salem fisiología
consciente, muy breve, regularmente, aquí está, ya le encontré el link, profundizamos más en cada tejido, en cada lógica, en cada diálogo, en todos los síntomas correlacionados. Por aquí está, bueno, lo estoy escribiendo en los grupos, el link de Telegram para quien se quiera sumar. Gracias, Cristina. Yo sigo el programa, por favor. Gracias, gracias, Carmita. Gracias, René, lo acabo de subir. Gracias infinitas también a ti. Gracias, Laura, por estar acá. Araceli, gracias por estar ahí con nosotros. Alex, este tema está relacionado con el famoso, sí, con el innombrable ahora, ¿no? Con el bicho este que se inventaron. Sí, ahí un poco estoy haciendo estos programas muy asociados a esta situación, de alguna manera para ir contrarrestando. No lo nombro tal cual, precisamente por temas de censura. La verdad es que pues, no hay mucha libertad, pero tenemos estas redes. Ya iremos construyendo redes más libres, ya nos iremos interconectando en otros espacios donde no nos puedan censurar tanto. Por lo pronto está ahí lo usamos con todo el respeto y agradecimiento también de tenerlo. Pero sí tiene que ver con eso. Entonces, no sé si la viste la conferencia completa, Alexa, Alejandrita hermosa, échale el ojo de nuevo. Si alguna duda queda, profundicemos más. Todos los jueves al mediodía nos estaremos viendo a la 1:00, por ahí porque se generó una confusión que cayó el mismo día el taller, y estaremos haciendo un taller al mes en la luna. La luna llena, prepárense cada luna llena, haremos un taller alrededor de esos días, por ejemplo, ¿no? Hoy tocó el mismo día del programa. Gracias por acompañarnos. Pero todos los jueves nos vemos ahí. Entonces, si me mandan preguntas, sobre todo ahí en el grupo de Telegram, ahí podemos también profundizar si quedó algo al aire, si me faltó algo, si me confundí en algo, porque a veces me da la dislexia. He visto conferencias que digo, ay, güey, dije esto y era lo contrario, y bueno, gracias por ahí. Espero su cerebro reacomode mi tendencia de repente a ser disléxica. Gracias a ti también, corazón. Gracias, Griselda, Joe, Miguel, Rosalinda. Déjame cambio la vista acá para ver quiénes más nos acompañaron por acá. Un placer. Me despido. Les quiero mucho. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Bueno, nada más como cerrar. El video, luego para que quede de mejor calidad, los vuelvo a subir a YouTube, ya completo, ya sin cortes, también para que la gente de YouTube lo vea. Y bueno, les pido que nos sigan por ahí, por este canal. Que estén muy bien y hasta la próxima.